Buenas tardes a los asistentes. Muchas gracias por venir, por seguirnos en este ciclo de los héroes de Minerva, que, bueno, justo hoy empezamos ya el octavo curso de Historia Militar y Cultura de la Paz, que organiza ya desde hace unos cuantos años la Fundación Carlos de Amberes, tanto Bernardo García García, que hoy no puede estar con nosotros, como yo, que soy Eduardo de Mesa. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con dos expertos en el tema que nos ha traído hasta aquí. Este año es el aniversario de 1572, el inicio realmente de lo que sería la Guerra de Flandes, de 1567-68, pues es el calentamiento, hay un par de años más o menos en paz, y el 72 pues va a ser realmente el inicio de la guerra, cuando parte una gran parte de la provincia de Zelanda y de las provincias del norte se rebelen en contra del duque de Alba y de Felipe II. Y bueno, también va a haber una serie de invasiones de las que hablaremos, tanto desde Francia como desde Alemania. Y bueno, podemos decir que este curso empezó en el 2018, realmente, cuando se publicó el libro de 1568. Ese año pues, se sacó un librito, arriba lo pueden ver, donde se analizaba pues, las diferentes perspectivas del inicio de la guerra. Es un trabajo en el que estuvo involucrado la Fundación Carlos de Amberes y luego como autores tanto Bernardo García como el profesor Raymond Fagel de la Universidad de Leiden, que hoy nos acompaña, aquí le tienen. Y bueno, esto ha sido un poco el devenir. Me imagino que iremos, si ustedes quieren, iremos preparando las diferentes efemérides de la Guerra de Flandes y acercándosela a ustedes como hemos hecho otras veces. Bueno, luego nos va a acompañar el profesor Bertrand Ham, pero luego ya le presentaré. ¿Y qué decir del profesor Fagel? Pues que hace muchísimos años que empezó a estudiar las relaciones entre los Países Bajos y España, casi siempre antes de la guerra, con su tesis doctoral y luego estudios que desarrolló. Luego, poco a poco, fue estando más interesado en lo que fue en sí la guerra, hasta el último proyecto de investigación que ha coordinado con dos estudiantes españolas. Y bueno, de ese último proyecto de investigación, pues contamos tanto como con un libro que publicó con Manchester University Press, un congreso que realizó y las diferentes conferencias que se dieron. Y luego sí que ha publicado el año pasado, si no me acuerdo mal, el libro Protagonistas de la Guerra, publicado en inglés por Leuven University Press, y del cual, pues, bueno, ya sabe que solo hablé cosas buenas, más que nada porque ya lo puedo decir. Fui uno de los personas que tuvo que mirar el libro y decir sí, qué le parece el libro. Y a mí, como me pareció excelente, pues tampoco hubo muchos cambios que sugerir. Y nada, profesor Fagel, ya tengo unos cuantos años la suerte de conocerle. Y nada, ya paso a dejar que sea él el que hable sobre 1572. Bueno, muchas gracias. ¿Se me entiende bien? Sí. Una cosa práctica, que somos pocos y si hay preguntas concretas porque no se entiende lo que estoy diciendo, levanta la mano y vamos a solucionarlo directamente. Si hay preguntas más de contenido, les podemos hacer al final de la conferencia. Pero si hay algo que no se entiende, porque yo no sé muy bien lo que se sabe de la historia de los Países Bajos y no, por favor, levanta la mano y lo hacemos en el acto. Otra cosa, como dice Eduardo, si estoy en España, de vez en cuando hablo de los holandeses desde la perspectiva neerlandesa, pero en general, cuando doy conferencias en los Países Bajos, siempre doy la perspectiva española. Entonces, soy un poco de los dos lados. En España hablo de los neerlandeses y en Holanda hablo de los españoles en general, porque lo que me interesa es el intercambio entre las dos culturas. Entonces, siempre estoy un poco de los dos lados. Que en España, que en Holanda, hablando de esos temas, siempre digo que, bueno, quizá estaba luchando en la otra banda de la guerra de 80 años.
que me siento un poco un colaborador de los españoles en la guerra. Pero bueno, vamos a hablar de 1572. Y la pregunta es, ¿por qué 1572? ¿Por qué es tan importante? Y los holandeses tampoco se daban cuenta hasta el 31 de marzo de este año. Zelensky habló por la televisión y al Parlamento neerlandés, como ha hecho con más países, y empezaba algo como: señores, señoras y señores, pueblo neerlandés, sé que los Países Bajos celebran mañana que hace 450 años el país se levantó con las armas contra la tiranía. Es un evento muy importante para vuestro Estado y sociedad. Y tanto los políticos como los medios de comunicación pensaban: ¿qué pasó? ¿De qué está hablando? Buscando de qué iba este comentario. Tan importante es el año 1572 en la memoria de los Países Bajos. Es algo que se estaba olvidando, podemos decir. Y lo que pasó, podemos decirlo perfectamente, que Zelensky seguramente había tenido esta información de una conferencia que hubo una semana antes, el 24 de marzo, en un lugar que en español se llama Brilla, se puede llamar en holandés Den Briel o Brille, porque ahí se celebraba el comienzo del año 1572, el 1 de abril, porque es cuando empiezan los actos bélicos en este año. Y fue en la toma de Brilla que realmente empieza lo que es el año 1572 para la guerra de Flandes. Y ahí, en este conferencia en Brilla, habían invitado al embajador de Ucrania, que estaba ahí presente, y solamente ahí hubo alguien presente que dijo que esto podía servir para el presidente hablando al Parlamento neerlandés. Entonces, hay una relación directa entre lo que es la política actual y la conmemoración de 1572. Aunque sobre todo es de que los holandeses no se habían olvidado un poco. Porque también es un tema complicado, porque hablando de 1572, sobre todo es una victoria protestante y una victoria de la provincia de Holanda, y que no se comparte en todo el país. Entonces, para católicos en el país no se siente la misma idea sobre 1572. La imagen que creo que tenemos todos es una lucha entre dos personajes, porque así es como queremos ver una guerra. Es el duque de Alba, que no hace falta explicar quién es aquí en este público, creo, y Guillermo de Orange, que creo que tampoco hace falta mucha introducción. Entonces, ya en el mismo momento ya se describe como el duque de Alba contra Guillermo de Orange, y hay una propaganda anti-española que le pone muy claro que Guillermo de Orange es el héroe de los neerlandeses, o sea, figura como el héroe de los neerlandeses, y Alba es el tirano. Y de ahí era tan fácil para Zelensky tener esta imagen de la lucha contra la tiranía, porque ya desde el siglo XVI se está vendiendo este conflicto como una lucha por la libertad contra un tirano extranjero. Y ahora ya sabemos con más tiempo que lógicamente una parte de la propaganda viene que para Guillermo de Orange, que quería juntar a todos los habitantes de los Países Bajos contra los españoles, era mucho mejor hablar de los españoles como el enemigo, porque así no hacía falta hablar del catolicismo ni del protestantismo, porque la población holandesa estaba dividida y la gran mayoría en 1572 era católica. Entonces, los protestantes eran una pequeña minoría. Pero entonces, buscando un enemigo común, que es España, era más fácil en este intento de juntar todos los neerlandeses contra el duque de Alba. Y también, precisamente el duque de Alba, porque no querían
hablar del rey. No quieren hablar de Felipe II, porque rebelar contra un rey es algo que no se debería en el 16, mucho menos que hoy en día, digamos. Entonces, la mejor manera de vender este conflicto era decir que era contra el mal consejero, el duque de Alba, no contra el rey. Los primeros años Guillermo de Orange siempre está defendiendo que está luchando por el bien del rey, contra el malo, el duque de Alba. Y este malo es español. Entonces es el mal consejero y es el mal español y es un tirano. Esta es la imagen que se tiene del conflicto por parte de los rebeldes, y lógicamente por parte de Alba es casi lo mismo, porque está luchando contra rebeldes. En su caso queda claro porque Guillermo de Orange lucha contra, no contra él, pero contra Felipe II. Entonces es una imagen muy clara en la época. Y estos dos hombres, grandes nobles de la época, piensan en un conflicto como una guerra de las de siempre, y piensan en campañas militares, y piensan en guerras internacionales, en grandes ejércitos, en la caballería y la artillería. Entonces están sobre todo pensando en cómo este conflicto va a llegar a unas campañas militares. Y sobre todo, el duque de Alba y Guillermo de Orange casi igual están pensando que hay dos frentes fundamentales. Es una invasión desde Alemania, donde está Guillermo de Orange, y una visión desde Francia, del hermano de Guillermo de Orange, con los calvinistas franceses. Esto es lo que tienen en mente. También hablan un poco de las ciudades, del mar y de otros temas, pero las grandes batallas van a ser batallas de ejércitos que van en campaña y van a luchar. En esta manera de enfocar el conflicto se parecen mucho a estos dos nobles, que también es como siempre han vivido las guerras. Grandes campañas con un ejército. También vamos a ver que la semana que viene Eduardo va a hablar por lo menos de la campaña del duque de Alba. No sé si va a decir mucho del Guillermo de Orange. Muy poco, okay, vale. Pero yo no voy a hablar mucho de las grandes campañas militares. Y también lo que tienen en común, tanto Guillermo de Orange como el duque de Alba, es que les interesa el centro del país, sobre todo el ducado de Brabante. Ahí está Bruselas, la capital, donde está el gobierno, está Amberes, que es el gran centro comercial de los Países Bajos. Y otras grandes ciudades como Brujas, como Gante, que están en Flandes, también están ahí cerca de Brabante, pero les interesa sobre todo el centro del país. Y ese es Brabante y un poco menos Flandes, también un poco menos también otras provincias como Zelanda. Pero Brabante es el foco. Y también el duque de Alba está ahí. Y Guillermo de Orange tiene ahí la mayoría de sus posesiones. Entonces, también a nivel dinástico, Guillermo de Orange le interesa Brabante. Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta, que esta lucha es la idea de una guerra militar entre el duque de Alba y Guillermo de Orange. Pero hay más elementos. Estos, digamos, son los grandes protagonistas, pero hay más factores que hay que tener en cuenta antes de hablar de lo que está pasando. Y un factor importante es el factor español. Ya he dicho que lo que hace Guillermo de Orange es poner el gobierno del duque de Alba como un gobierno de españoles, de extranjeros que quieran robar todo lo que hay en los Países Bajos, que quieran matar todos los holandeses que entran todos los neerlandeses que entran en el camino. Ahí vemos aquí en la imagen algunos de los comandantes del ejército del duque de Alba, como es Fadrique de Toledo, y en el medio Cristóbal de Mondragón, y aquí mismo a la derecha Sancho de Ávila, que son el hijo del duque de Alba y dos
comandantes que se pueden llamar albistas, que han subido por los rangos militares gracias al duque de Alba. Y estos militares van a recibir ya en esta época una muy mala imagen, una imagen de crueldad. En el 1572, parte de la historia de los Países Bajos siempre se refiere a los grandes masacres que hubo, como el masacre de Malinas, el masacre de Zutphen y el masacre de Naarden, pero también hubo otros más masacres por los militares españoles. Pero es interesante, una vez que vas a estudiar esos masacres, te das cuenta que quizás no es toda la verdad. Y hace muy poco un estudiante de mi universidad ha escrito una tesina doctoral sobre el masacre de Zutphen y queda claro que allí masacre de civiles no hubo. Hubo algo de violencia, pero nada como un masacre total de lo que se está diciendo en la propaganda rebelde, que en realidad lo que pasó es que los españoles mataron a un regimiento de soldados valones que había estado en Zutphen y habían huido de la ciudad y les habían pillado corriendo detrás de ellos, y a esta gente les han ejecutado con toda crueldad posible, también porque esos balones habían estado antes en otro asedio y habían prometido después de la conquista que no iban a tomar las armas contra el rey otra vez. Entonces, cuando les piden otra vez, hay una ejecución de estos militares. Y también porque el duque de Alba pensaba, si asustas, si matas a los militares protestantes, todos los otros militares protestantes van a tener miedo y van a seguir corriendo. Y tenía razón, porque en muchos de los sitios, el momento que se oye de lo que pasó en Zutphen, los soldados protestantes salen de las ciudades y salen de los Países Bajos. Entonces, estos españoles tienen una imagen muy negativa. También hay que pagarles, que también es otra parte muy importante. Hay que tener nuevos impuestos para pagar a estos españoles, y eso es una cosa que duele mucho a muchos neerlandeses. Pagar impuestos no le gusta a nadie. Y muchas veces se dice que, bueno, el protestantismo y la Inquisición vale, pero pagar impuestos nuevos, por favor que no. Y ya está metido con esto, está relacionado con esos militares españoles. Y también, y eso es lo último, hay que hablar de los militares españoles que ya estaban en 1567. Ya en el 72 ya están unos 5 años. Y no tienen casa los militares, viven en casa de los vecinos de las ciudades. Entonces ya llevaban esos militares 5 años en las casas de la población de los Países Bajos, en sus camas, con sus sábanas, y comiendo lo que tenían en casa, bebiendo lo que tenían en casa, etcétera, etcétera. Entonces, piensa tener unos militares extranjeros unos años en tu casa. Eso no es muy bueno para las relaciones. Sobre otro tema, voy a ser muy breve, porque es el factor francés, y Bertrand va a hablar del factor francés dentro de poco. Pero hay que pensar eso, que tanto para el duque de Alba, tanto para los neerlandeses, para Guillermo de Orange, es muy importante lo que está pasando en Francia. Entonces, ahí vemos la imagen del masacre de San Bartolomé, pero yo creo que eso Bertrand lo va a hablar en profundidad. Así que yo creo que voy a dar un poco de tiempo. También está la toma de Mons, no sé si entra muy poquito. Entonces, empieza que una de las grandes victorias es que desde Francia los rebeldes, con la ayuda francesa, toman 2 ciudades que son Mons en Hainaut y también en Hainaut la ciudad de Valenciennes. Sí, un poco más voy a hablar
del factor religioso, y hay que ir un poco más hacia atrás, que es difícil quedarse en 1572 para explicarlo. Muy importante es el iconoclasmo de 1566, cuando los calvinistas empezaron a romper las imágenes en muchas iglesias en los Países Bajos, y es un tema que duele mucho al rey, y es por ello que un año más tarde, en el 67, manda al duque de Alba a Flandes. Entonces, esta lucha religiosa entonces viene en el 66, y el duque de Alba funda un tipo de tribunal nuevo, que es el tribunal que llamamos en los Países Bajos el Tribunal de la Sangre, y ahí pasa una cosa muy interesante, porque se mezcla la religión con la política. Un protestante es casi lo mismo que rebelde, y un rebelde casi se piensa que es protestante, que se juntan las dos imágenes. Ese tribunal va a por protestantes y rebeldes, pero lo consideran como un grupo, digamos, casi como un mismo grupo. Y eso tiene una influencia muy grande porque da una imagen muy negativa del gobierno, que muchos habitantes normales, católicos de los Países Bajos, no les gusta esta violencia contra sus conciudadanos. Y sobre todo lo que no les gusta, que estaban acostumbrados que un vecino de una ciudad en los Países Bajos tenía que ser juzgado por un juez y un juzgado de su propia ciudad, y no por algo del rey. Este tipo de tribunal no les gusta nada. Pero lo que es muy importante, no se ejecutan tanta gente estos años, pero muchos se dan a la fuga. Y entonces vamos a tener, las estimaciones son entre 30 y 60.000 personas que huyen de los Países Bajos, que son mercaderes, que son personas que trabajan la lana, en los artes textiles, todo tipo de gente con profesiones interesantes, y van a ciudades en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Hay, por ejemplo, una gran comunidad flamenca neerlandesa en Londres, pero también, por ejemplo, en pequeñas ciudades como Sandwich o Norwich, pero también en Southampton. Entonces, hay muchos sitios, también en Colonia hay mucha gente, en Emden, en el norte de Alemania. Entonces, y ahí vamos a tener un grupo importante que ha tenido que dejar su hogar, su ciudad, sus posesiones, porque el Tribunal de Sangre también les ha confiscado sus bienes, y es un grupo con cierto nivel adquisitivo, pero también de movimiento y de agencia, que realmente quieren luchar para que les devuelvan lo que han perdido. Y el último factor que quiero tocar brevemente es que una parte de estos exiliados, junto con otros calvinistas, forman un tipo de flotas que son como unas que atacan barcos que van y vienen de los Países Bajos. También atacan otros barcos porque no se limitan solo a los de los Países Bajos, y también atacan cada vez más las costas de los Países Bajos. Entonces, toda la zona costera, desde Frisia, Groninga, Holanda, Zelanda, pero también la costa de Flandes, sufre de estos ataques desde el lado de estos geuses de mar, un tipo de, sí, una mezcla entre piratas y rebeldes. Cuando estaba pensando cómo explicarlo, también estaba un momento pensando en la palabra terrorista, pero yo creo que no es la adecuada. Pero se podía pensar, porque lo que más importante es la desestabilización de la sociedad, que hay mucha violencia, hay peligro, y estos geuses hacen muy difícil para los habitantes de los Países Bajos navegar.
Entonces, tanto para el comercio, para la pesca, es cada vez un problema más grave y es un problema muy grave para la economía de los Países Bajos. Y esos Goeses son, en general, muy anticatólicos, muy contra la Iglesia y cuando pueden atacan conventos, monasterios, iglesias. Es un lado muy anticatólico dentro de esta lucha. Entonces, un poco el panorama que quiero demostrar antes de que seguimos un poco lo que está pasando en el año 1572. Y por ello hay que volver al 1 de abril de 1572, cuando los Goeses de Mar se acercan a la pequeña ciudad de Brille, que está en el sur de lo que es la provincia de Holanda, cerca de Zelanda, pero todavía es Holanda. Y normalmente iban a robar y salir otra vez corriendo. Pero esta vez se deciden quedarse. No roban solamente, no solo entran en el convento, pero también se van a quedar ahí. Y esto es un cambio radical y por eso se define como el principio del conflicto bélico en el 1572. Y era posible conquistar esta pequeña ciudad porque las tropas reales que habían estado ahí para defender esta ciudad habían salido en noviembre, porque había muchas quejas en Holanda de las tropas españolas que estaban defendiendo estas ciudades de la costa, porque, ya lo he explicado, cuesta mucho dinero tener esta gente en tu ciudad, porque les tienes que pagar todo, porque muchas veces el dinero de su sueldo no llegaba nunca. Están alojados en las casas de los vecinos. Entonces el duque de Alba había pensado, bueno, ahora en invierno, ya es noviembre, estos barcos de piratas no van a causar tanto peligro, entonces para la paz de estas ciudades les voy a retirar estas tropas y también les quiere retirar porque cada vez queda más claro que Guillermo Lorenz ya está preparando la invasión tanto de Alemania como de Francia. Y él piensa, es mucho más importante lo que pasa en estos campos, en Alemania y en Francia. Entonces el mar y Holanda, Zelanda, es de menos importante, mucho menos importante. Entonces es una victoria de estos dioses del mar, de los rebeldes, pero es una victoria fácil porque no hubo soldados. Entran en una pequeña ciudad que tiene puertas, pero una vez rota la puerta, la defensa no puede hacer nada. Y es interesante que eso, el día 1 de abril, es un día que se conoce en Holanda como un día de celebración y por ello también se ha elegido como el día para empezar este año de conmemoraciones de 1572 y muy importante, muy interesante, si una vez está en Brille el 1 de abril, porque hacen una actuación con miles de vecinos y se visten o bien de rebelde, de Goes, o bien de español, y hay todo un juego toda la mañana de lucha de españoles contra los rebeldes. Y había entonces, muchos se visten españoles. Y al final captan al comandante español, le meten en una jaula y lo llevan por todo el centro de la pequeña ciudad. Y el vecino que puede jugar este año el comandante español es como una función de honor. Entonces va por la jaula y al final termina encima de un baluarte donde le cuelgan. Le cuelgan al comandante español y abajo ves que abren los grifos para la cerveza y empieza la fiesta. Es una fiesta desde el lado español un tanto extraña, que se celebra realmente
la ejecución del comandante español y también pensando que no hubo españoles ahí en este momento. Ahí el 1 de abril entonces es cuando empieza el primer momento de conflicto en este año y pocos días más, una semana más tarde, 5 días más tarde, pasa algo en una ciudad pequeña en Zelanda que se llama Vlissingen, se puede decir en español Flesinga o Flexelingas, y también como es este nombre al fin y al cabo va a entrar en español también como un nombre como para piratas. Allí es algo parecido como en Nembril. Ahí tampoco hubo soldados, pero porque lo que pasó en Nembril y porque ya se tenía miedo de ataques desde el lado del mar, querían poner otra vez españoles en este lugar de Vlissingen, y allí utilizan el miedo que quieren meter otra vez españoles en nuestra ciudad, que los ponen una mezcla entre protestantes, gente que está en conexión con el príncipe de Orange, organizan toda una protesta, y esta protesta es tan fuerte que el gobierno de la ciudad, que realmente quiere dejar entrar a esos soldados españoles, no tiene otro remedio que callarse, y son los capitanes de la Guardia Civil de la ciudad que van a tomar el mando de la ciudad. Entonces realmente es un golpe de Estado. Con motivo de que iban a meter soldados españoles, se crea un golpe de Estado, y unos días más tarde viene un militar español que se llama Hernando Pacheco para ver cómo es la situación, y no se había enterado muy bien lo que había pasado ya. Le cogen, le meten en la cárcel durante un tiempo. En un momento dado a él sí lo han colgado. Y es una historia también dentro de la historiografía popular de los Países Bajos. Y ahí es interesante porque este español, en principio, se pensaba que era muy, muy malo. Después hubo un escritor en el siglo XIX en Holanda que escribió una novela histórica defendiendo que habían colgado a alguien que era inocente. Entonces, en Vlissingen se celebra todos los años la ejecución del español inocente. Entonces, hay unas historias, cada pueblo tiene su memoria de estos acontecimientos muy diferente. Y acabo de escribir un artículo sobre este tema y me temo que tan inocente no era. Pero bien. Y ahora, poco a poco, me estoy acercando a mi tema de guerra civil, y tarda un poco. Aquí vemos, por ejemplo, todavía se conserva en el museo lo que se dice el casco de Hernando Pacheco. Entonces es como una reliquia de la guerra de 80 años. Pero como Nembril, como Flesinga, hubo en los Países Bajos más de 200 pequeñas ciudades y villas, y muchas de ellas tenían algún tipo de muralla. Podía ser de piedra, podía ser medieval, podía ser moderna, y por haber tanta agua, muchísimas de estas pequeñas villas y ciudades, y también las grandes, por supuesto, tenían fosos. Entonces, es un paisaje muy urbano, relativamente pequeño, pero con muchísimas ciudades y villas. Y es más, en 1570, 2 años antes, hubo una inundación enorme en los Países Bajos, que probablemente la inundación más importante en la época moderna hasta el día de hoy.
y había dejado toda la zona costera a través desde Frisia por Holanda hasta lo que es la costa de Flandes, en Bélgica, y el norte de Francia, digamos, con muchísima agua. Entonces era un territorio donde casi no se podía mover. Y eso también creo hay que pensar que es el terreno de juego, muchísimas pequeñas ciudades y mucha agua. Y eso, pero sobre todo esas ciudades me parecen, y hay un mapa que se publicó, se ha publicado de nuevo, un libro con todas estas mapas de las ciudades de los Países Bajos en época de Felipe II. Y el tema principal es eso, que esas ciudades aquí en el mapa vemos algunas, pero hay que pensar entonces en más de 200, en todos estos Países Bajos. En principio, cada villa, ciudad, tenía su propio gobierno, tenía su muralla, tenía su defensa, tenía su política y sus ideas. Y yo creo que una manera de explicar a lo que pasó en 1572 como guerra civil es pensar que hubo muchísimas pequeñas guerras civiles. Ya hemos visto de Ambril, que se podía decir, allí no querían durante el invierno a los españoles, entran los gueses y la pequeña ciudad entra en manos de los rebeldes. En Flesinga era un poco diferente porque no se quería estos nuevos militares y son, digamos, una mezcla entre protestantes y gente en contacto con Guillermo de Orange que causan esta rebelión. Cada pequeña ciudad tiene su historia, pero en cada ciudad, villa, tenemos toda una lista de elementos que deciden cómo en esta ciudad o villa particular se desarrolla el tema. Entonces, se podría hacer una historia de 1572 con 200 historias. Y estamos olvidando el campo, pero ya sabes, los historiadores suelen olvidarse del campo muchas veces. Lo que también es otro tema muy interesante. Pero ya solo las ciudades y villas ya es una situación. Y una cosa es, ¿hubo guarnición real o no? Porque lógicamente, si hubo hubo tropas españoles o alemanes o balones en una pequeña ciudad, o en las grandes ciudades de los Países Bajos, los rebeldes tenían poco que hacer. Porque si la ciudad estaba bien defendida, ni los amigos de la rebelión podían hacer mucho. Porque realmente para atacar una ciudad bien defendida, el ejército rebelde nunca hubo suficiente poder. Entonces, bien defendida con soldados del rey, no pasa nada. Y vemos, por ejemplo, otro elemento es la influencia de agentes de Orange, que Guillermo de Orange tenía toda una red de influencia, sobre todo en Holanda, también en Zelanda y en otras provincias, y son muchas veces esos agentes que intentan mover la opinión en una pequeña ciudad. Son como publicando carteles a ver si pueden tener influencia en el magistrado de la ciudad. Entonces es importante si en una ciudad hubo un grupo de gente que quería meterse para cambiar de bando. Y ahí el poder del magistrado local, el magistrado de muchas ciudades y villas ya había perdido mucho poder porque la economía iba muy mal, porque con todos estos problemas de la pesca, del comercio, también habían tenido que imponerse para lo de la lucha contra los protestantes, con los juzgados, tenían que imponerse con lo de
pagar los impuestos nuevos. Entonces, la gente estaba un poco harta de muchos de los magistrados en sus ciudades. Entonces, había bastantes sitios donde el magistrado no tenía mucho espacio de maniobra. Y si hay un par de agentes de Orange que pueden meterse, la cosa se complicaba. Y más incluso con lo que se puede llamar la milicia civil, el magistrado muchas veces no tenía otras tropas, otra manera de control que las milicias urbanas, la milicia civil de la misma ciudad. Y si en algunos casos vemos que estos capitanes de la milicia, si ellos son protestantes, que están en el lado de Orange, el magistrado puede decir de todo, como en el caso de Flesinga, pero el magistrado les meten en la cárcel y las echan de la ciudad. Porque no tienen muchas veces un poder militar, porque una ciudad en principio no tiene soldados. También hay que siempre tomar en cuenta lo que es la influencia de los gueses y refugiados. Si una pequeña ciudad tiene refugiados de la ciudad que se han juntado con los gueses, como el ejemplo de Bril. Uno de los capitanes de los gueses viene de Brila y sabe perfectamente y tiene sus contactos en la ciudad. Lo mismo con los refugiados. No es lo mismo que los agentes de Orange, porque al principio son como grupos diferentes, porque Guillermo de Orange no lo controla todo. Guillermo de Orange tiene su red, y los Gueuses tienen su red, y los calvinistas tienen sus redes, y lógicamente se entrelazan, pero no es que hay un centro de la rebelión que Guillermo de Orange lo puede controlar todo. Y también, lógicamente, la presencia de tropas rebeldes y, sobre todo, a partir del invierno del 71-72, cuando el duque de Alba había retirado a todos los españoles de esas ciudades de costa, tanto de Frisia, Holanda, como también, por ejemplo, de la ciudad de Brujas, si venía un pequeño ejército de los rebeldes, de los gueuses, una ciudad casi no se podía defender. Entonces, la imagen de la guerra civil que quiero explicarles son múltiples guerras civiles, muy chiquititas, cada uno de por sí, pero lo que une a todos estos conflictos es que hay unos factores que son iguales en todos los sitios, pero el nivel de cada uno es diferente. Y para dejar unos ejemplos, porque esto parece muy teórico, unos ejemplos de ciudades que se quedaban en manos de los rebeldes y otros que parecen leal a Felipe II. Que Mons y Hainaut, allí son calvinistas que vienen de Francia junto con amigos de Orange y calvinistas dentro de la ciudad, y son 200, 300 personas que realmente son capaces de tomar la ciudad. Abren las puertas y entran más soldados. No hacía falta más. Porque si tienes de dentro personas que quieran abrir las puertas, no se puede hacer mucho. Valenciennes lo mismo. Roermond, una pequeña ciudad en el este de Holanda. Allí es cuando ataca Guillermo de Orange y viene con su ejército y hay lucha realmente. Los de Roermond se defienden contra este ejército de Guillermo de Orange, pero al final son unos de dentro que abren una puerta a la ciudad y se perdió el asedio. Malvinas, allí los de Malvinas no habían querido tener tropas del rey en la ciudad. Viene el ejército de Orange con un noble que es origen de Malvinas, pasa lo mismo, está en contacto con gente de dentro y a las 4 de la madrugada entran y cuando se despierta la gente está toda la muralla de Malvinas con gente de las tropas de Guillermo de Orange.
Y es por ello cuando el duque de Alba reconquista Malinas, que es bastante cruel con la población y se saquea la ciudad, porque no habían querido, él había ofrecido meter tropas del rey y ellos se habían negado, entonces la culpa era de ellos. Haarlem, otro ejemplo en Holanda, allí se estaban hablando, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejar entrar los rebeldes o vamos a juntarnos otra vez, o no, abrimos la puerta para el ejército del rey? Y mientras se está hablando, unos protestantes abren las puertas y ya no hay debate. Entonces, es cada vez que, y hay muchos sitios, hay otros sitios donde pasa más o menos lo mismo. Si la milicia está de acuerdo o no quiere luchar contra los vecinos de la propia ciudad, si hay un pequeño grupo que es capaz de abrir la puerta cuando hay un pequeño ejército rebelde cerca, la ciudad o la villa se cambia al lado de los rebeldes. Al revés pasa lo mismo. Ámsterdam, ahí había un magistrado católico muy fuerte, había expulsado a los protestantes y no habían dejado entrar a las tropas del rey, pero habían hecho algo más listo, habían contratado tropas para la ciudad misma. Entonces la ciudad pagaba las tropas, entonces tenían tropas fieles. Eso sí era una manera de funcionar. Echar a la gente que no te fiabas y tener tus propias tropas. Pero Ámsterdam se queda en el bando del rey, pero sin dejar entrar a los soldados del rey. Bruselas, allí cuando se marcha el duque de Alba, deja soldados en Bruselas, no para defenderse del ejército de Guillermo de Orange, no para defender las puertas para que los de dentro no lo van a abrir. Es una lucha, el ejército sirve para que los de dentro no abran las puertas, porque saben que desde fuera el ejército nunca puede conquistar la ciudad. En Brujas, ahí se habían ido las tropas y hay unos protestantes amigos de Orange que están publicando panfletos que tenemos que abrir porque si no vamos a perder todo. Pero es justo el día antes de que llegan los protestantes, llegan las tropas del rey y no pasa nada. En Middelburg también creo que siempre es un equilibrio entre el riesgo de fuera y lo que hay dentro. En Utrecht era una ciudad muy católica y además era como el cuartel general de las tropas españolas en el norte. Entonces allí no pasó nada en el 72 en ese sentido. Pero ahí, en eso solo lo que quería demostrar, se podría decir que hubo 200 guerras civiles si piensas que cada ciudad funcionaba al principio como una unidad. Pero entonces cambia algo, y es que el 19 de julio hubo una reunión, y el rey seguramente diría ilegal, de los estados de las cortes de la provincia de Holanda en la ciudad de Dordrecht. Y ahí se juntaban los representantes de las ciudades que en aquel momento estaban en el bando rebelde. Ámsterdam entonces no estaba, por ejemplo, y hablaban con representantes de Guillermo de Orange. Y ahí han pasado unas cosas muy importantes para poder explicar lo que va a pasar en el futuro. Porque la semana que viene Eduardo os va a explicar que el duque de Alba consigue reconquistar gran parte de los Países Bajos. Cuando llega a la provincia de Holanda hay problemas. Y lo que pasa es que en las cortes, los estados, la reunión de los estados de Holanda, se decide sobre unos temas muy importantes. Y una es la legitimación de las cortes y de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange había sido el estatutaire, el gobernador de las provincias de
Holanda y Zelanda hasta 1567, cuando tiene que huirse por el Duque de Alba. Y las Cortes, en principio, solo se pueden juntar cuando lo decide el rey. Entonces, las Cortes han hecho algo mal, pero aquí hay un juego muy interesante, que las Cortes aceptan de nuevo a Guillermo de Orange como su gobernador, como si no hubiera pasado nada. Y al mismo tiempo, esto hace que las Cortes de Holanda van a ser como representantes legales de todas esas ciudades rebeldes. Entonces, se juntan las ciudades rebeldes con el príncipe de Orange y se legitimizan el uno al otro. Y eso crea un enemigo más fuerte que de los de antes para el ejército del Duque de Alba. Y también la financiación, gran problema para el Duque de Alba siempre había sido el dinero. Y aquí Guillermo de Orange, en este Cortes, esta reunión, consigue que las ciudades le van a prometer buscar dinero rápido para que él pueda pagar su ejército que está esperando en Alemania para atacar los Países Bajos. Pero esta reunión es fundamental también en ese sentido. Y eso va a ser también a lo largo del tiempo cada vez más importante, porque aquí empieza un sistema en que las ciudades de Holanda realmente financian el ejército de Guillermo de Orange. Y otra, y quizá la parte más importante, se decide también en estas cortes de los estados de Holanda que las ciudades Guillermo de Orange ya no pueden negociar con el Duque de Alba o con el rey a solas. Solo se puede negociar juntamente. Que significa que una ciudad, en principio, ya no puede negociar con el Duque de Alba, con representantes de Felipe II. Y pasa que, por ejemplo, en Haarlem, donde ya había dicho que estaban hablando qué vamos a hacer, dejamos entrar a los Goeses o abrimos para el ejército del rey, el alcalde que había querido hablar con los representantes del rey, Guillermo de Orange le pilla, le mete en la cárcel y pierde la cabeza. Es que solo le cuelga, pero es ejecutado por Guillermo de Orange porque había negociado con el bando real y eso no se podía hacer ya. Y eso es muy importante, creo que a lo largo de lo que va a pasar a partir de entonces, que el Duque de Alba ya no está en una situación con 200 islas de ciudades que cada uno como una isla, con su propio gobierno, con tropas sí o no. No, se va a encontrar un grupo de ciudades que tienen contacto con Guillermo de Orange, con los Goeses, que hablan de financiación, que hay un tipo de gobierno legítimo y ya no pueden negociar de por sí cada uno. Y eso es lo que está, creo que causa que cuando en diciembre del año 1572 las tropas del Duque de Alba ya habían reconquistado todo el lado este y noreste de los Países Bajos, llegan dando en dirección oeste, llegan a la provincia de Holanda y allí la campaña militar del Duque de Alba se va a perder en una batalla, unos asedios de Haarlem, de Alkmaar, de Leiden, que van a durar y durar, costar dinero y costar dinero. Y con el agua que hay ahí, casi no es capaz de llegar a nada. Que es ahí donde realmente empieza, podemos decir, el principio del resto de lo que es la guerra de 80 años. Porque
estamos en 1572 y la lucha, y eso lógicamente nunca lo podía imaginar alguien viviendo en 1572, porque los militares españoles que ya estaban ahí 5 años, estaban hartos, estaban 5 años en los Países Bajos. Parecía una eternidad y nunca se podía imaginar que esto iba a durar hasta 1648. Pero una parte de lo que es cómo se juntaban allí las ciudades de Holanda y Zelanda también es una parte de los motivos por qué iba a durar tanto esta guerra y se convierte en otro tipo de guerra civil, quizá. Pero quería sobre todo esta tarde hablar de todas esas ciudades, que en cada ciudad hubo una microguerra civil, y es otra manera de ver cómo se desarrolló el conflicto en 1572. Muchas gracias. Pues nada, después de esta exposición tan clara y tan que al mismo, o sea, es simple, pero al fin y al cabo es muy complicada, como decía el profesor Fagel. Pero claro, son 200 guerras civiles que, claro, la gente tiene que, en ese momento, tiene que decidir qué van a hacer, a qué lado te quedas. Y eso, la verdad, es una historia para, aunque sea un pueblo, una ciudad pequeña, es una parte muy importante de la historia de esa ciudad. Bueno, yo, Raymond, no quería, ya cuando hablamos en el 2018, ya hablé de la campaña del 72 y no quería seguir aburriendo a la gente con y ahora van por aquí, y ahora van por allá, sino lo que quería era más dedicarme un poco a algo que yo creo que no se ha estudiado suficiente, aunque curiosamente fue un profesor holandés, creo, el que primero vio, que es la guerra vista desde el punto del soldado español. O sea, no las grandes estrategias, no como el devenir de la guerra, el ir y venir, los enfrentamientos, sino qué es lo que piensa el soldado español estando allí, que lleva ya unos cuantos años, como bien ha dicho Raymond, en un clima que no le gusta mucho, por no decir que nada, una sociedad que es bastante diferente a la castellana, pero bueno, eso lo hablaremos el día 4. Les recuerdo que al final mañana no vamos a poder hacer la segunda sesión, que la haremos el día 4 y bueno, pues de eso hablaré yo un poco el día 4. Para continuar esta tarde, y bueno, ya saben, nos acompaña Bertram Ham, amigo y bueno, y minero, como me autodenomino yo, un minero del archivo. Nos conocimos, tuvimos la suerte de conocernos en Simancas, él ya era doctor y ya había publicado dos excelentes libros sobre las paces entre la monarquía hispánica y Francia en 1559, la paz de Cateau-Cambrésis, la relación posterior que hay entre Francia. Y bueno, tuve la suerte de conocerle en Simancas ya hace unos cuantos años. Y la verdad es que Bertrand es un pozo de sabiduría. Te pones a hablar con él y te das cuenta que es una persona que está bastante por encima de la media y que sabe mucho, aunque no le gusta mucho hablar. Él es de los que prefiere escuchar. Y bueno, ha venido a hablarnos de una de sus especialidades, que es las relaciones dentro de la misma corte francesa, qué es lo que va a pasar, los problemas que hay religiosos, políticos, porque están sufriendo o van a sufrir, mejor dicho, unas guerras civiles también en relación no solo religiosa, sino también de poder. Y bueno, mejor pues que hable él, que sabe muchísimo más que yo sobre esto. Y la verdad es que quería terminar diciendo que lo digo desde el punto de vista de historiador. La oportunidad que hemos tenido hoy de tener a estos dos grandes historiadores, no es fácil poder contar con, en un día, poder escuchar a un profesor holandés ya tan, vamos a decirlo, tan vaca sagrada.
Y luego, pues Bertrand, que no es tan vaca sagrada, pero acabará siéndolo. Espero que queda tiempo por eso. Gracias por tu invitación. Y, bueno, y a Bernardo también, evidentemente. El momento de la San Bartolomé es una fecha, pero tiene también su materia y tengo que hablarles de 2 años. El 72, vamos a decir, el 72 francés tarda 2 años. Empieza con la paz de Saint-Germain, en agosto de 1570 y acaba con la masacre que conocemos. Y durante esos 2 años lo que quiero demostrar es que la situación en los Países Bajos se encuentra en medio del juego francés y que sí hay vinculaciones directas entre la federación, la Corte de Francia, los rebeldes en Flandes y el gobierno de Bruselas y aquel del Escorial en esta época. Pero todo empieza con sueños de paz que se pueden ilustrar por las pinturas que, bueno, Raymond ha mostrado otra pintura del mismo pintor que se llama Antoine Caron, que es bastante cerca de los medios del poder en Francia. Se trata de una pintura totalmente mitológica, profética, que podemos interpretar y lo que pensamos o lo que piensan los historiadores de arte, historiadores puros también, es que esta pintura es una alegoría de la paz. Se celebra aquí el invierno que está a la derecha totalmente, y que representa también la figura de Catalina de Medici, la reina madre, la madre del rey Carlos IX, que es el rey de Francia en este momento. Y hay una asamblea de dioses que la lleva y al final un dios vestido de negro con una llave que visiblemente va a cerrar un templo. Hay una suerte de lago en el segundo plano que representa bueno, unas jautas náuticas. Visiblemente es una alegoría de las peleas entre protestantes y católicos y lo que va a cerrar este dios es el templo de la guerra. Así que el invierno es también bueno, la esperanza de la paz, del final de las operaciones bélicas. Así que eso es el fundamento principal de todo lo que se va a desarrollar a partir de este momento. Es el ideal total del gobierno francés, que sueña por una paz y una reconciliación nacional. Y en medio de este proyecto se encuentran proyectos relativos a los Países Bajos. Y son proyectos compartidos, porque, bueno, al inicio es un proyecto de la nobleza protestante. El mejor defensor de este proyecto le conocemos, pero no es el caso después, lo que ha creído durante mucho tiempo la historiografía francesa. Su principal defensor es aquel que va a morir por primero durante la San Bartolomé, es decir, el almirante de Francia, Gaspard de Coligny. Y él es el abogado casi desde hace 7 años, en 1570, de una guerra fuera de las fronteras. Aquí está el proyecto. Las guerras civiles en Francia son debidas a esta nobleza llena de furor, de violencia, de voluntad, de gloria. Así que hay que echar la guerra fuera, del otro lado de las fronteras, y así van a acabar de forma natural las guerras civiles.
desde el punto de vista de Coligny y de los nobles de los nobles calvinistas, hay evidentemente otros argumentos. Las afinidades familiares con la nobleza flamenca, afinidades confesionales también, y la voluntad de enfrentarse con el rey de España, que todavía es el gran enemigo, en los Países Bajos es también algo que pudiera ser cuestionado, pero bueno, es el caso desde por lo menos los años 1540, se enfrenta el rey de España en la frontera de los Países Bajos, pero se podría imaginar a otras frentes, no ha sido el caso. Hay otro elemento que hay que considerar, es la ayuda que ha dado Raymond Fagel le ha ayudado a esto, que la ayuda del príncipe de Orange a los calvinistas franceses durante lo que llamamos la Tercera Guerra de Religión. En 1569, el príncipe de Orange ha cruzado la frontera, ha huido las tropas de Alba, no ha podido volver en sus tierras porque tenía tierras en Alemania, y ha combatido con una tropa muy pequeña, ha combatido con los protestantes franceses hasta, bueno, el corazón de Francia. Militarmente no es tan importante, pero simbólicamente, es decir, que para los franceses llevan el peso de dos revueltas, y para el gobierno francés es una elección. ¿Queremos que el príncipe de Orange sea un enemigo o que sea un futuro aliado? Así que no se quiere pelear contra él. Y se pide de forma continual que Alba venga en Francia para combatir con los ejércitos franceses reales, porque, bueno, los enemigos aquí están, en el suelo francés. Así que, del punto de vista de Coligny, tiene una deuda. Debe de ayudar al revés Orange, porque las relaciones entre los dos partidos calvinistas o rebeldes en Francia y los Países Bajos son bastante cercanos. Durante el verano el verano de 1568, se ha creído que habían firmado un tratado. No lo han hecho, lo han redactado, hubieran podido concluir una Santa Liga, que es la palabra que está en el papel escrito, pero no se ha firmado. Pero el tratado se ha respetado en realidad. Así que la alianza sí que existe. Así que hay esta alianza directa entre los calvinistas franceses y flamencos. Y aquí está lo que Coligny explica al rey en julio de 1569. Vuestros enemigos y los nuestros, por los tratos secretos y las inteligencias estrechísimas que tienen con el español, han podido industrial y sutilmente desviar la tormenta y la tempestad que está sobre los Países Bajos, para hacerla girar y hacerla caer sobre vuestra corona y sobre vuestro reino. Debéis de aliarse con los rebeldes de Flandes contra su verdadero enemigo, que es el rey de España. Hay otros abogados que se manifiestan a la hora de la paz, otros abogados de esos proyectos de guerra en los Países Bajos. Se llaman ellos mismos los buenos franceses. Son miembros de la nobleza que forman una suerte de tercer partido entre nobleza católica intransigente, llevada por los Guise, y la nobleza calvinista. Su jefe es
de la misma familia que aquella de Montmorency, porque son primos. Aquí están los Chatillon, que es el linaje de Coligny, y el linaje principal de la familia, que no se ve, bueno, no. Perdón, tenemos unos medios técnicos increíbles, perdón. Bueno, pero no sé si puedo utilizarlo. Bueno, aquí están los Chatillon y el linaje principal, aquel de Montmorency, y estoy hablando de Francisco de Montmorency, que es una persona muy cercana del poder en este momento, y aquí está lo que, bueno, el proyecto que defiende según el embajador español en este momento. Bueno, hace su retrato. Es el sujeto de toda Francia que más pasión tiene contra las cosas del servicio de vuestra majestad, haciendo del buen francés enemigo de españoles y de la casa de Borgoña, tanto que había en ello públicamente y se ofende de que digan que ninguno es buen católico, diciendo que tienen ellos que hacer con ese nombre sino ser buen franceses. No hay católicos, no hay protestantes, hay buenos franceses. Y un buen francés que hace pelea contra el enemigo eternal del rey de Francia y de su honor. Lo que cambia en 1570 es que el rey mismo parece de adherir a este proyecto de forma inmediata. En el contexto de la paz de Saint-Germain, se renuncia a una amistad que ha tardado desde desde que se ha firmado que ha empezado cuando se ha firmado la paz de Cateau-Cambrésis. Y después de 10 años de amistad se renuncia a esas relaciones cordiales, bueno, conflictivas, pero cordiales. Y a partir de este momento se opone de forma clara al rey de España en Europa. Y visiblemente el rey se ha dejado seducir por este proyecto, pero aun si la diplomacia francesa lleva a ser hostil al rey de España, vamos a ver lo que hay más allá de las apariencias. No conocemos mucho a Carlos IX. Hay unos libros recientes sobre él. Es un rey que empieza a alturas de 1570 a gobernar de forma personal. Le vemos tomar decisión él mismo, pero siempre gobierna con su madre, Catalina de Medici, y con consejeros viejos de la monarquía. Lo que vemos en los testimonios, por ejemplo, del embajador español, es que, quiere demostrar su reputación. Él es al inicio de su reinado y es también lo que celebra eso. El invierno es también el final de la gerencia de Catalina de Medici, que encarna el invierno que se pone aparte. Así que Carlos IX quiere asentar su reputación, quiere también reforzar su autoridad, porque en el contexto de las guerras de religión es totalmente despreciada. Y bueno, esta nueva diplomacia es una forma de asegurar la paz en Francia y darle más reputación. Porque, ¿cuál ha sido el fruto de la alianza con Felipe II? En su opinión, según lo que parece, ha tenido que esposar a la
hija segunda del emperador. Quería casarse con la hija mayor, Ana, que Felipe II ha creado para él. Así que Felipe II, como jefe de la familia de los Habsburgos y aún bueno, de las dinastías de España, Austria y Portugal, ha decidido más o menos con qué princesas iba a casarse el rey de Francia, lo que ha sido una injuria para él. Así que adopta esta política de hostilidad frente a la monarquía hispánica. En esta tela vasta hay otros hilos. Se prueba de unir opuestos en muchos aspectos, en Europa y en Francia. En Francia se prueba de unir los rivales. Así que se quiere casar los príncipes de la sangre, es decir, príncipes de un ramo de la familia real, bueno, aliado a la familia real, aquel de los Borbones, es decir, Enrique de Navarra, el futuro Enrique IV, y su primo, el primo de Enrique de Navarra, el príncipe de Conde, a princesas que pudieran permitir alianzas con, bueno, linajes hostiles casi, o enemigos. Así se quiere casar Enrique de Navarra con la propia hija de Catalina de Medici, Margarita, y el príncipe de Condé a María de Clèves, que es la hermana de la mujer del duque de Guisa. No sé si puede imaginar los lazos que se quiere creer para echar la guerra del reino, de los cuerpos, aún de las familias. Otra alianza que no parece muy natural, los Nassau son nuevos amigos queridos que se reciben en la corte. En abril de 1571 negocian primero con los señores protestantes, que son admitidos nuevamente en la corte, porque también esto forma parte de los proyectos reales. Se quiere unir los opuestos por los lazos de la sangre, pero también en la propia corte, hacerlos cohabitar. Bueno, en este momento los quizás han sido, han debido de dejar la corte. Bueno, pues las negociaciones con los Nassau empiezan con los protestantes y después hay reuniones entre el hermano de Orange, Louis de Nassau, que es él que efectivamente siempre va y viene entre Flandes y Francia y que se encarga de las negociaciones directas. Sabemos que Louis de Nassau ha encontrado al rey en julio de 1571 y que en este momento se hubiera, según el embajador inglés, propuesto una partición de los Países Bajos. Según el embajador, Francia debía de recibir Flandes y Artois, Inglaterra, que no lo sabía, Holanda y Zelanda, y el príncipe de Orange, Brabante, el corazón de los Países Bajos, Gueldres y Luxemburgo. Y a partir de este momento, Louis de Nassau y su hermano Orange reciben una pensión del rey de Francia. Así que han cambiado las relaciones diplomáticas o los equilibrios aún fuera de las fronteras. Esas negociaciones con los protestantes tienen, como lo he dicho,
un objetivo que es de hacer volver los protestantes en la corte. En la corte no podrán sublevarse tan fácilmente, levantar a tropas, es lo que se cree. Y hay, bueno, muchas negociaciones para que la reina calvinista de la Navarra francesa, Juana de Albre, la madre del futuro Enrique IV, venga en la corte. Va a tardar bastante, pero lo que visiblemente hacia septiembre de 1571 acepta el matrimonio de su hijo con la hija de Catalina de Medici. ¿Por qué? Visiblemente porque es un matrimonio súper prestigioso y aquí están los territorios de la familia de Albret y de los Borbones, aliados gracias al matrimonio entre el padre de Enrique, Antonio de Borbón, y Juana de Albret. Espero que no les dejo totalmente despistados con todos esos nombres. Y bueno, para un Albret, un Borbón, casarse con la Casa de Francia, sí que es una alianza muy prestigiosa. Pero sí, evidentemente para una calvinista intransigente como Juana de Albret, hay otras dimensiones y la dimensión religiosa es evidentemente crucial y visiblemente en su aceptación. Lo que sí ha tenido peso es la perspectiva del apoyo real a sus correligionarios oprimidos de los Países Bajos. Así que la guerra, esa perspectiva de la guerra en los Países Bajos sí que ha tenido otra vez una importancia crucial en los acontecimientos franceses. Y es la misma esperanza que ha convencido Coligny de forma evidente, porque él puede temer por su vida. Desde, bueno, una fecha muy precisa, desde el año 1577, bueno, hubo unos rumores tremendos y todos los jefes de partidos temen por su vida. Y hay unos asesinos, bueno, el campo de batalla fuera, así que, bueno, es son cosas reales que temen. Y bueno, finalmente Coligny acepta en octubre de 1571 volver a la corte. Es un acontecimiento, pero que da la impresión a todo el mundo en Europa que el rey de Francia quiere que se explore la pista de una guerra frente al rey de España en los Países Bajos. Y cuando ponemos muchos trabajos de historiadores juntos, descubrimos que sí hubo una tentativa también de formar una liga. No digo más para el momento, pero lo que sí está ocurriendo es que el rey de Francia, bastante aislado en la escena europea, mediterránea, proba de encontrar aliados por todas partes, porque, bueno, ha perdido aquella del rey de España que tenía su interés, pero que, por ejemplo, no le ha protegido de los ataques ingleses, que ha sido un problema para el rey de Francia. Evidentemente, en esta estrategia, el mejor aliado posible es Inglaterra. Así que hay un acercamiento con la reina de Inglaterra que sí ocurre. El rey de Francia se casa con una princesa católica, la hija del emperador. El emperador es un defensor de la coexistencia religiosa, no es
exactamente un católico intransigente, pero al final es católico y es de la familia de los Habsburgos. Así que de forma un poco natural o para restablecer una forma de equilibrio que es religioso, que es político, pero que es también simbólico. Hay siempre lazos con la visión que ellos, que las personas del siglo XVI tienen del equilibrio del universo. Así que para restablecer este equilibrio providencial, se prueba de negociar un matrimonio con la reina de Inglaterra, Elisabetta. El duque de Anjou, que es el hermano de Carlos IX, es el candidato francés. Bueno, las negociaciones han fracasado porque el duque de Anjou ha negado este matrimonio. Lo ha rechazado. La posibilidad o la imposibilidad de poder ejercer su culto en Inglaterra ha sido el argumento, es un argumento real, pero sabemos que detrás había toda una presión por parte de los Guisa, por parte también del embajador español y bueno, este proyecto no ha tenido éxito, pero se ha firmado un tratado en abril de 1572. Llegamos en 72, yo hablo de 72, sí que. Y bueno, se firma un tratado defensivo. Se puede hacer más o menos todo con este tratado. Bueno, solo se dice que en caso de agresión, las dos potencias deberían de ayudarse. Durante esos años, 1571-72, se negocia activamente también con todos los príncipes protestantes del imperio y sobre todo, perdón, tengo también con el duque de Sajonia. Se habla de una liga, una gran liga de defensa bajo el patronazgo del rey de Francia, como se hace muchas veces en el imperio. Nada verdaderamente sustancial, pero sí que hay negociaciones y lazos continuales entre las diversas cortes de la Alemania protestante y la corte de Francia. Hubo también un acercamiento diplomático entre la corte otomana y la corte francesa. Hay una vieja alianza, pero bueno, que es más débil desde los años 1550. En el contexto de Lepanto, hay un interés mutual, un interés otomano para que las flotas francesas ayudan a las flotas otomanas, y por parte del rey de Francia se busca, como siempre, es la dimensión más importante al inicio de esta alianza extraña, que lo es siempre menos a lo largo del siglo XVI. Con la puerta. Así que se reactiva esa alianza. Y lo que es interesante es que el embajador francés en Constantinopla, François de Noailles, añade a la alianza un tercer actor, Orange. Así que tenemos una carta del sultán otomano que anima a los protestantes de los Países Bajos en su lucha contra la tiranía de los españoles. No sabemos si esta carta ha sido mandada, no tenemos ninguna traza de ella en los Países Bajos, pero sí que hay una política activa francesa
por todas partes de Europa, aún en las cortes italianas. Por ejemplo, el duque de Toscana parece en algún momento favorable a esta empresa francesa hacia el norte. Se tratan de preparativos, ¿cierto? Preparativos o disimulaciones. Hubo, además de todas esas negociaciones diplomáticas, hubo también una forma de agitación militar. En 1572 se reforzó la frontera de Picardía, que la Picardía es en este momento la provincia francesa frontera con los Países Bajos. Aquí estamos. Y bueno, se llevan tropas, artillería. También se trabaja en las fortificaciones de Marsella, se levantan tropas en el Dauphiné, es decir, bueno, cerca de Italia, cerca del Ducado de Milán. Y sobre todo se reúne una flota bastante importante en la costa atlántica, debajo del mando de un primo de la reina madre Catalina de Medici. Y bueno, su almirante es Filippo Strozzi. Se da mucha publicidad a esta flota, pero no se le da ninguna destinación particular. Y aquí está lo que a este propósito escribe Carlos IX a este embajador del cual ya he hablado, François de Noailles. Todas mis fantasías están tensadas para oponerme a la grandeza de los españoles y pretendo llevarme lo más hábilmente posible. He hecho equipar un buen número de barcos en los puertos de mi reino, de modo que he creado un ejército de mar de 12 o 15.000 hombres, con el pretexto de guardar mis puertos y costas de las depredaciones. Pero de hecho, con la intención de dar mucho que pensar al rey católico y dar audacia a esos, jueces, mendigos de los Países Bajos, para que se muevan de tal manera que los asuntos que tendrán los españoles allá serán tales que creo que los desviarán de otras empresas, es decir, intervenir directamente en Francia al lado del partido católico, por ejemplo, o en otros lugares, si es posible. Aquí se desvela la estrategia francesa. Efectivamente, y los actores son muy conscientes de ellos, más que los historiadores, lo hemos sido durante mucho tiempo. Alba, el embajador español en París, entiende perfectamente lo que está pasando. Pero hay siempre un riesgo que la situación pudiera cambiar y que el asalto sea real, porque sí que hay tropas movilizadas. De hecho, el rey de España no queda inactivo. Se refuerza las fronteras en Cataluña, Rosellón, en los Países Bajos, y algunas galeras de Don Juan han salido de Sicilia para venir hacia las costas de Provenza, por si acaso. Así que sí hubo consecuencias directas, porque hay que tomar en serio lo que está pasando. Pero lo que sí está claro para los actores es que es una lucha en términos de reputación. El rey de Francia quiere demostrar que puede ser peligroso y quiere, como él dice, tenir en cervelle, dar mucho que pensar a los españoles. Aquí está lo que escribe a este propósito el embajador, el sucesor de Álava, Diego de Zúñiga. Aquí está lo que está escrito a propósito de la posición francesa. Entre tanto, que no se quitan la máscara,
conviene que no se la quitemos. Se presentan como nuestros enemigos. Bueno, vamos a tomarles en serio. Muy bien. Tenemos que darles a entender que les creemos y caminar con la disimulación. Perdón, que caminan. Disimulamos ambos. Muy bien. Mientras que se nos diere mayor y más cubierta causa para hacer otra cosa. Mientras todo eso queda en el estado actual, muy bien. Es decir, si el rey de Francia quiere sostener a los rebeldes flamencos de forma inoficial, muy bien, no vamos a hacer más que lo que hacemos nosotros, es decir, hacer lo mismo con los católicos franceses. O también contraminar las negociaciones francesas en Europa. Pero bueno, este juego sí que tiene riesgos y el problema es que las cosas han cambiado, el contexto del famoso año 72 ha cambiado de forma repentina y se ha debido de quitar la máscara para llevar otros. Pero se ha debido de quitar las máscaras en muchos campos, muchos bandos. Porque, por primero, hubo una sublevación que no se esperaba de los jueces del mar. No voy a abrir otra vez de Brila porque Ramón lo ha hecho muy, muy bien. Y aquí, bueno, está una carta con las bueno, operaciones principales, porque sí que hay un montón de operaciones. Y bueno, es una paréntesis, pero no solo. En Francia también las guerras de religión, bueno, tienen su cara particular en cada ciudad, que son todas pequeñas repúblicas. Vamos a hablar de París dentro de poco. Así que, bueno, esta sublevación en los Países Bajos cambia totalmente las cosas. Para el rey de Francia, no exactamente, puede actuar todavía de la misma manera. Pero el problema es que no es el caso de los calvinistas franceses. A partir de este momento, ellos quieren intervenir de verdad, directamente y inmediatamente. Y lo hacen. Lo hacen. Lleno de entusiasmo, Luis de Nassau cruza la frontera, va a buscar partidarios, encuentra partidarios en el bando protestante, pero también, poco menos, en el bando católico. Hay nobles de ambas confesiones que van a pelear en los Países Bajos. Y el rey de Francia, en este juego de apariencias que desarrolla, da a Luis de Nassau una carta muy imprudente el 27 de abril de 72, en la cual se escribe que quiere emplear sus fuerzas y recursos para la libertad de los Países Bajos en la medida en que las oportunidades y la disposición de sus asuntos lo permitieran. La última frase es muy importante, pero lo que leemos, porque esta carta ha sido leída también por Alba y por todo el mundo, porque la llevaban los franceses que han ido a pelear, a combatir en los Países Bajos. Así que con esta carta y con tropas ha vuelto Nassau en los Países Bajos. Con una tropa llevada por Lannoy y Genlis, que son dos nobles importantes franceses, bueno, han ido a combatir en Valenciennes, a la frontera. Uf. Bueno, a Valenciennes y a Mons. Valenciennes ha sido retomada casi inmediatamente y Mons ha sido sitiado.
La reacción del rey de Francia ha sido, bueno, varia. Ha sido decepcionado por los resultados, pero han sido operaciones que no ha aceptado o que no quería exactamente. Y sobre todo, porque no las quería, porque ¿dónde está su máscara en este momento? La ha perdida totalmente. Ha aceptado una intervención francesa en las guerras de religión de los Países Bajos que sí han empezado de verdad en este momento. Así que ayuda o no quiere impedir a los nobles protestantes combatir en los Países Bajos, pero al mismo momento da su discurso frente a las autoridades españolas, es decir, que nunca ha aceptado tal expedición y que quiere seguir con la paz. Pero lo que podemos notar es que cuando Jean-Louis vuelve a Francia para obtener nuevas tropas para otras operaciones, se les da una pensión por parte del rey de Francia. Pero no hay, el poder real no puede admitir esta ayuda oficialmente y la diplomacia española todavía finge. El problema es que este nuevo equilibrio que tiene más riesgos todavía para el rey de Francia se ha fracasado, ha fracasado, porque primero el almirante de Coligny no ha aceptado para nada esta disimulación más. Ha querido imponer su posición al Consejo. Y bueno, sabemos exactamente, gracias a los embajadores, las fechas de las reuniones. Hubo como 3, 4 reuniones del Consejo Real sobre el mismo tema, siempre. ¿Debemos o no intervenir en los Países Bajos? La respuesta ha sido la misma cada vez. No, para nada. Nunca Coligny logra imponer su proyecto. ¿Cuál es su reacción? No renuncia para nada. En este juego de apariencias de la corte, intenta demostrar que el rey le quiere ayudar, le soporta. Y, perdón, de forma más concreta y pública, levanta tropas en la frontera. Tenemos testimonios de su actuación en este momento. Es una fuente que, como todas las de la San Bartolomé, bueno, pudieran ser criticadas 1000 veces, pero esta ha sido, bueno, vista por tantos historiadores que por lo menos sabemos, porque hay otros testimonios, que la postura que en este testimonio adopta Coligny parece cerca de la verdad. Se trata de una declaración que hubiera hecho bueno, en el consejo, perdón, al rey y a sus consejeros más cercanos, el 6 de agosto de 72. Oyó visiblemente un secretario de Estado. Oyó al difunto almirante Chatillon, Coligny, en el gabinete del rey y en su presencia, perdón, formular ciertas persuasiones que le hizo para que hiciera la guerra al rey de España, que finalmente, si no lo hacía, tendría mayores problemas en su reino que los que había tenido
que declaró, es un lenguaje del siglo XVI, siento, que declaró 2 veces para intimidar a su majestad, de modo que no tuvo dificultad en hacer la guerra al rey de España antes que tenerlo en su reino. 2 opciones para vos, señor rey. O apoya una guerra extranjera o hacemos la guerra dentro del reino como lo hemos hecho en el pasado. Lo que sabemos es que Coligny habla al rey de forma muy directa cuando está en la corte desde el año antes, y el rey puede tener la impresión de que el almirante no respeta a su autoridad. En esta situación muy tensa, Coligny propone de forma directa el 10 de agosto levantar por iniciativa propia 4.000 soldados caballeros, 4.000 caballeros y 15.000 soldados de infantería. Es casi, bueno, medio ejército, un ejército real, casi. Y unir esas tropas a aquellas de Orange. Así que la situación no es sostenible a la rey de Francia. Visiblemente, y lo que nos dice en este momento, o en esos momentos, es el embajador español, es que es mejor, según él, que Coligny quede en su sitio. Porque, bueno, hubo una primera tentativa de asesino el 22 de agosto, y aún en este momento el embajador español dice es mejor que él se recupere porque él siendo en el Consejo, jamás el rey de Francia va a declarar la guerra en los Países Bajos, porque sería hacer otro rey que, es decir, el almirante. Había de ser él el dominante, dice el embajador. Esta tentativa de asesino, primera, a la cual he aludido, es la respuesta católica a todo lo que, de todo lo que he contado, iba a decir desde 2 años, no, desde unos minutos, pero son cosas que han tardado 2 años. La parte católica del reino no ha aceptado muy bien la última paz de religión. Se aplica mal, los comisarios reales no son bien recibidos y esta legislación real que asegura la paz se vive como una opresión continual. París es la ciudad que resiste más. En hecho, la oposición principal, la oposición católica principal que se manifiesta en esos años es aquella de los parisinos y de los predicadores en la capital. La presencia de Coligny y después, a partir de marzo de 1572, de Juana de Albret en París, es decir, que en la corte se celebra el culto protestante. Esto para los parisinos es algo totalmente insoportable. El actor que ha sido más mudo durante esos años es la nobleza católica y la vemos aparecer al momento de la tentativa de asesino de Coligny, que es obra de nobles cercanos de los Guise, visiblemente no de los Guise ellos mismos. Porque los Guise, bueno, son cortesanos. La única cosa que quieren es estar cerca del rey. Para alguien que conoce muy bien el cardenal de Lorena, es su principal objetivo. Y en este momento se están acercando de la corte. Así que tenemos muchas dudas a propósito de esto. Pero sí que es la nobleza, la pequeña nobleza cercana de los Guise que se ha manifestado en este momento. Y bueno, a partir de este momento se ha debido de quitar la máscara o de llevar otra máscara.
se ha decidido de asesinar, matar, ejecutar a los nobles protestantes que han sido culpables por rebelión según el discurso real. Este discurso real ha cambiado, pero al final esto ha sido el discurso que ha triunfado. En esos acontecimientos, visiblemente no ha tenido, han tenido los Países Bajos una forma de importancia, pero no ahora mismo como una realidad inmediata, porque bueno, no se puede conseguir o se rechaza una guerra con el rey de España, pero la perspectiva de la guerra sí que es todavía un debate. Pero por parte del bando español no hubo posiblemente ninguna intervención particular, ni por parte de Alba. El duque de Guisa le ha acusado, pero no hay ninguna prueba, ni el embajador, ni nadie. En hecho, ha sorprendido a todo el mundo en el bando español lo que ha pasado, la alegría y el alivio han dominado, porque hay también guerras en los Países Bajos, hay muchas otras cosas que hacer. Y el último episodio de esta relación directa entre los conflictos en los Países Bajos y Francia es bastante sangriente porque conformamente a la posición adoptada por el poder real, es decir, ejecutar los rebeldes que quieren reanudar con las guerras civiles, Carlos IX ha pedido de forma oficial al final de agosto que Alba rechace toda composición con los soldados de Mons. Y cuando se ha acabado cuando Alba ha podido entrar en la ciudad con su ejército, ha dejado los franceses irse sin conformarse al deseo del rey de Francia, una forma de venganza o de... Bueno, hay mucha... Sus actos son muy simbólicos siempre, así que les deja como si... Bueno, era un problema francés. Les dejó con sus disimulaciones, con sus contradicciones increíbles. Esos soldados, cuando no han huido en Alemania o cuando no se han reunido con las tropas de los Nassau, han vuelto en picardía y casi 800 soldados han sido matados de forma brutal por decisión real de justicia, que es otro eco de las masacres de la San Bartolomé, que aquí está representada esta masacre. En conclusión, se puede notar que hay una vinculación directa entre lo que se está pasando en los Países Bajos y en Francia. Francia ha querido, o el poder real, perdón, ha querido adoptar una estrategia personal anti-habsbúrgica. Es una forma nueva de asegurar la paz en Francia y también en Europa, si se puede, pero Francia ha quedado diplomáticamente aislada. Inglaterra ha negado la posibilidad de intervenir al lado de
de Francia. ¿Interviene en los Países Bajos? Sí, pero para reforzar a Francia, nunca jamás en este momento. Finalmente, Coligny ha sido una víctima de este juego de disfraces. Ha sido él que ha querido que esos disfraces desaparezcan de forma inmediata y ha sido esa, la víctima de eso. Así que el rey en todo eso ha mancado más o menos todo, aún la perspectiva de ganar reputación, siendo reconocido, como ha sido el caso, como protector de la libertad de los Países Bajos. Bueno, hubo una eclipse de esa intervención francesa directa en los conflictos flamencos, pero cuando las provincias unidas se han creadas, la perspectiva, la estrategia del poder real de esos dos años, 70-72, ha sido también la que ha sido empleada y, ¿sabes?, de forma, bueno, a lo largo de esta guerra de 80 años.